escuchan en las redes sociales. Gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Hermanos, viene un mensaje precioso el que traigo hoy. Siempre son poderosos los mensajes de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que la semana pasada les hablé de cómo empezar un año de pronto, tal vez para muchos de nosotros, empezó difícil, diferente, con un reto que no la veíamos venir. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo creen que se sientan los hermanos del área de Los Ángeles ahorita? ¿Verdad? Algo que jamás se lo imaginaban, lo están viviendo. Y que muchas veces está fuera de nuestro alcance, no lo podemos solucionar. Entonces, aplica para las personas el mensaje del domingo pasado, de cómo empezar un año que empieza con algunos retos. Tal vez usted empezó este año con algo que no esperaba en su familia, o en sus finanzas, o en su salud, o en su relación con los demás, algo. Y de pronto dice, yo no sé cómo va a ser este año. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora, hermanos, ¿cómo empezar? ¿Cómo prepararnos para un año próspero? Que sería la otra cara de la moneda. Y en realidad, hermanos, debemos de prepararnos para recibir un año próspero. ¿Por qué? Bueno, somos hijos de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que podemos esperar? Un año próspero. O sea, no podemos esperar que nos vaya mal si estamos con Dios. ¿O no es así, hermanos? Vamos a prepararnos para un año próspero. Ahora, repito, hay cosas que están fuera de nuestro control, como lo que está pasando con los hermanos en Los Ángeles, por ejemplo. Y nosotros no sabemos qué pueda pasar mañana. Nadie tiene la vida comprada, no sabemos qué nos puede pasar físicamente, financieramente, etcétera. Pero, estando con el Señor, podemos prepararnos para un año próspero. ¿Por qué? En primera, hermanos, porque Dios no nos salvó para dejarnos como nos encontró, ¿o sí? No, Dios no nos salvó para dejarnos como nos encontró. Él nos salvó para cambiarnos. ¿Y qué dice? Tus caminos no son mis caminos, yo tengo caminos mejores para ti. Es más, no vas a reconocer al que antes eras, a quienes vas a ser si caminas conmigo. Es su promesa. Entonces, y eso lo dice en su versículo, mi versículo favorito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, con eso en mente, no es porque seamos adivinos, no es porque queramos imponer nuestro deseo para este año, simplemente que confiamos en la bondad de Dios, en sus buenos deseos, y confiamos en que este año va a ser un año próspero. ¿En qué maneras? No sabemos, porque lo que siempre le pedimos al Señor, Señor, dame no lo que yo quiero, dame lo que yo necesito. De pronto muchos de nosotros no necesitamos el carro nuevo, pero necesitamos gozo, por ejemplo, o paz, o esperanza, o salud, ¿verdad? Es decir, no todo es material, hermanos, y aunque no se vea materialmente algún progreso, eso no quiere decir que Dios no lo prosperó. Lo que pasa que hay veces nuestros ojos los ponemos en el lugar equivocado y pareciera como que Dios no nos bendijo este año, y eso no es cierto, hermanos. ¿Quién de ustedes fue bendecido el año pasado, hermanos? ¿Y quién de ustedes fue bendecido en abundancia el año pasado? Hermanos, es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces vamos a prepararnos para otro próspero año. Ahora, ¿de dónde viene el mensaje de hoy? Les voy a dar el contexto, porque sería bueno que tomaran notas. Yo, hermanos, este mensaje está precioso, especialmente si usted tiene hijos o hijas. Pudiera ser un buen mensaje para un padre que le dé el consejo a su hijo. Pero yo quise utilizar este momento de Dios para su iglesia. Porque en realidad, cuando David fue llamado y escogido por Dios, Él lo preparó a David para lo mejor. Y David le creyó.
nunca perdió ninguna batalla, pero cometió errores, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hemos cometido errores. David cometió dos grandes. Uno, Betsabé. Uno. Y dos, cuando hizo el censo. Son los dos grandes errores de David. Uno, cuando Betsabé, ya sabemos la historia, que anda haciendo ahí, teniendo 600 por más. Otra. Ese es el gran error de Betsabé. Y segunda, el censo, porque Dios le dijo, ve a la guerra. Y él hizo la cuenta, voy a contar a ver si voy a ganar o no. Y Dios le llamó la atención, no confiaste en mí. Contaste cuántos, yo te dije que no te iba a abandonar. Los dos errores de David. Pero bueno, cuando David lo prepara a Dios, le estoy dando el contexto, hermanos, después para ir a la escritura. En este contexto, ¿de dónde lo saca Dios? Él era ¿qué era lo que hacía David? Pastor, era un pastor de ovejas. Y no solamente era un pastor, sino era el más chiquito de su familia, de sus hermanos. Entonces, cuando todos pensaban que de su familia iba a salir el rey, pues los grandes se anotaron ahí, ¿verdad? Y dicen, no, aquí falta uno. Y era el que estaba cuidando las ovejas. Entonces, no solamente lo prepara como pastor de ovejas, pero después, cuando el rey Saúl se ponía triste, mandaron a traer a David para que ¿qué? Para que le tocara el arpa. Lo empezó a entrenar Dios a David con la humildad. Tenía que tocarle el arpa al que lo quería matar. Humildad, carácter, bondad, todo eso lo fue entrenando Dios. Cuando David quiso hacerle el templo a Dios, ¿qué le dijo Dios? No, tus manos están manchadas de sangre. Acuérdense que él se volvió un asesino cuando mandó a matar al esposo de Betsabé. Dice, no, con tus manos, contigo no, porque tus manos están manchadas de sangre. Pero ¿quién lo va a hacer? Tu hijo, Salomón. Entonces David ya sabía que cuando Salomón fuera rey, David tenía que orar mucho por su hijo, porque se venían tiempos buenos. De hecho, fue la cúspide del reino cuando abundó en el reino del pueblo judío. Entonces, esta oración que hace David para Salomón y le dice, prepárate para un año próspero. Es interesante, hermanos, porque ese mensaje nos puede ayudar a nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo prepararnos para un año próspero? Pero pastor, no tengo trabajo. Tú prepárate para un año próspero. Pero pastor, estoy enfermo y estoy yendo al hospital. Tú prepárate para un año próspero. Pero mi familia hay problemas con mis hijos. Prepárate para un año próspero, porque es la promesa de Dios. Ahora van a pasar muchas cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, si un hijo no quiere obedecer, usted no puede forzarlo. Usted puede orar por él, pero no le puede torcer la mano, especialmente si ya tiene barba y bigote, ya no va a poder, hermano. Usted va a dejar, pero sí puede orar. Entonces, hermanos, yo los animo a que estemos con expectativas con este mensaje para prepararnos para un próspero año. ¿Y quién de ustedes tiene hijos, hermanos? Estoy seguro que lo vamos a utilizar, este mensaje. Así que puestos de pie, vamos a pedirle al Señor y vayan preparando su Biblia en Primera de Reyes, que es donde vamos a estar, porque voy a necesitar que lo leamos y solamente después van a aparecer en la pantalla algunos versículos. Primera de Reyes, capítulo 2, es el que vamos a estar viendo. Pero primero vamos a orar y a pedirle al Señor sabiduría para entender este mensaje. Señor y Padre nuestro, inicia un año nuevo. Muchos hermanos, muchos creyentes, muchos hijos tuyos empezaron un año difícil. Pero hubo palabra tuya, Padre, para animarnos y para decirnos, no te desanimes, encuentra tu problema,
enfócate en tu problema, atiende eso y yo voy a estar contigo. Gracias, Padre, por tu palabra de la semana pasada. Pero ahora, Padre, te pedimos ese mensaje que queremos recibir tuyo de que este año va a ser un año próspero. ¿Cómo es prepararnos para un año próspero? Bendice, Padre, tu palabra, que podamos entenderla y discernirla, Padre, para que seas tú quien hable. Enséñanos, Señor, porque hoy queremos salir gozosos de tu templo, con la confianza de que tú estarás con nosotros, independientemente de cómo estén los hogares en este momento. Bendice, Padre, tu palabra y bendice nuestros corazones para que podamos entender y atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok. Quiero empezar aquí. Van preparando Primera de Reyes capítulo 2. Lo van preparando, hermanos. Pero miren lo que dice Primera de Samuel 16, 19. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Esto es para recordarles, hermanos, que David no nació en cuna de oro, como se dice. Es decir, no fue como, por decirlo, los que se criaron en las cortes del rey, como Daniel, por ejemplo. Daniel, que se crió en la corte del rey, ¿no? No, David era un pastor de ovejas. De él estamos hablando, de ese jovencito que después llega a ser el gran rey David, que hasta el día de hoy, hermanos, aprendemos de él mucho. Entonces, él es David. Ahora sí vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Para que lo abran en sus Biblias, porque lo vamos a leer, hermanos. Primera de Reyes está al inicio, después de Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Listos? Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12, para los que nos escuchan en las redes sociales. Y dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Le está hablando David a su hijo Salomón. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempos de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues, Salomón, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Versículo 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día en que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. 9. Pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hacerlas con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol.
Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ok, hermanos, esta es la palabra de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Se los voy a explicar. David sabía que desde el momento en que Salomón llegara al trono, iban a venir buenos años. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió. ¿Sabes qué? Tú no, pero con Salomón sí. Y además, va a ser el hombre más rico. No ha habido ni habrá hombre más rico ni más sabio que Salomón. Entonces, ¿qué hace David? Se prepara para que él tenga un año próspero. Lo mismo que podemos hacer con nuestros hijos, hermanos. Lo mismo que podemos hacer con nuestros seres queridos y decirles, ¿sabes qué? Prepárate para un año próspero. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Y vamos a estar listos para sus bendiciones de Dios. No sea que estemos distraídos, ocupados en algo que no es correcto y la bendición se te pase. ¿Quién de ustedes perdió bendiciones por estar viendo en el lugar equivocado, hermanos? Porque el Señor nos bendijo siempre, pero andábamos haciendo lo incorrecto y pasó de frente. ¿Les pasó a ustedes, hermanos? Y yo digo, Señor, si yo hubiera estado atento a lo que tú decías, esa bendición era para mí. ¿Nos puede pasar eso, hermanos? Sí. ¿Puede pasarle a la iglesia del Señor que ande distraída, preocupada y se le pasen las bendiciones del Señor? Sí, hermanos. Entonces no podemos hacer eso. Es decir, vamos a prepararnos para un próspero año. ¿Cómo me preparo para un año próspero? ¿Cómo le hago? Primero, no olvides tus responsabilidades. ¿Tenemos responsabilidades? Sí. En todos los aspectos. Tenemos responsabilidades como hijos, tenemos responsabilidades como padres, tenemos responsabilidades como miembros de la iglesia, tenemos responsabilidades como ciudadanos del país que nos abrió la puerta, tenemos responsabilidades en nuestro trabajo, ¿sí o no? Tenemos horario que cumplir, tenemos responsabilidades que hacer, es decir, tenemos responsabilidades en todos lados, hermanos. No podemos descuidar nuestras responsabilidades. Es decir, si es cierto, somos hijos de Dios, pero mañana hay que checar a las 8 en punto, hermanos. ¿O no? Mañana hay que estar ahí a las 8, o a las 10, o a la hora que sea. A lo que me refiero es de que hay responsabilidades que cumplir. Primero, no olvides tu responsabilidad. Fíjense cómo le dice David a Salomón. Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. ¿Qué quiere decir? Ya me voy a morir. ¿Qué le dice a Salomón? Cobra ánimo y pórtate como hombre. ¡Wow! ¡Qué palabra tan sabia, hermanos! ¡Qué palabra tan sabia de decirle David a Salomón, que es el rey, que va a ser el rey que va a gobernar y que va a llegar a la cúspide al pueblo, y le dice, pórtate como hombre. ¡Ay, ay, ay! Seguramente David algo vio en él que no estuvo correcto, y lo primero que le dice es, pórtate como un hombre. ¿Cuántos de ustedes sería lo primero que le dijeran a sus hijos, hermano? Sean hombres o sean mujeres. ¿Sabes qué? Pórtate como un hombre. O sea, ni le empezamos por otro lado, ¿no? De que no comas esto, no comas, no, ¿sabes qué? Pórtate como un hombre. Anótele, hermano, anótele, porque son cosas, pórtate como una mujer de Dios. Pórtate como una hija, que no tengas nada de qué avergonzarte y que puedas ver a Dios de frente. ¿No le diría eso a su hija? Sí. Primero le dice David a Salomón, pórtate como un hombre. ¿Se acuerdan cuando Job le estaba discutiendo a Dios? ¿Se acuerdan cuando prediqué sus mensajes de Job? Que llegó el momento en que le dije a Dios, ok, está bien, vamos a sentarnos. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos a sentarnos. ¿Se acuerdan de esa parte cuando Job?
tanto se estaba quejando y que diciendo, y le dice Dios, ok, sale, vamos a sentarnos. ¿Qué le dice Dios a Job? La respuesta de Dios. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este, hablando de Job, que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, le dice Dios a Job. Voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Tendrás el mejor trabajo de la compañía. Serás el jefe. Tendrás mucho dinero. Tendrás tus carros. Pero prepárate para cuando Dios esté contigo. ¿What? ¿No es esto lo que le está diciendo? Prepárate para hacerme frente. Y le dice Dios, porque voy a interrogarte. Y tú me vas a responder. El primer consejo que daríamos, hermanos, para prepararnos para un próspero año, para un año bueno, sería, hey, sé hombre o sé mujer. ¿Y sabes qué? En algún momento tú tienes que contestarle a Dios. Prepárate cuando conteste a Dios. Fíjate cómo caminas con tus amistades, con tu esposa, con tus hijos, con tus finanzas, porque de todo le vas a responder a Dios. Prepárate y pórtate como un hombre, como una mujer, porque de todo vas a entregar cuentas. Primera, si va a venir un año próspero, pero no olvides tus responsabilidades. Antes que nada, eres hijo, o eres esposo, o eres hija, o eres... ¿Cuáles son tus responsabilidades, hermano? Porque de pronto queremos que Dios nos bendiga y somos irresponsables. ¿No les pasó en algún momento? A mí me pasó. Yo quería bendiciones de Dios, pero yo era un hombre irresponsable. ¿Cómo me va a bendecir a Dios si soy irresponsable? Entonces el primer punto es, no olvides tus responsabilidades. Todo el mensaje está en Primera de Reyes capítulo 12, hermanos. Todo el mensaje y del 1 al 12. Por si cuando lleguen a su casa lo quieren volver a leer para hablar con sus hijos, para hablar con otros. Primera de Reyes capítulo 2 del 1 al 12. Ahí va a estar todo el mensaje. 2. Oye el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos han venido los hijos con una historia que dice uno, ¿de dónde sacaste eso? ¿Nunca les ha pasado con sus hijos, hermanos? Que les vienen con una historia que dice, y uno dice, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? No, pues es lo que dice TikTok, es lo que el psicólogo más famoso dice, es lo que le pasó al artista, o al deportista, o el horóscopo, o... Pero uno dice, ¿de dónde sacaste eso? No, que ahora pienso que el matrimonio es esto. Ahora pienso que... ¿De dónde sacaste eso, hijo? ¿De dónde sacaste eso, hija? Porque el segundo punto es, oye el consejo de la palabra de Dios. Ay, tú que siempre... Bueno, yo te estoy diciendo lo que es la realidad. Tú puedes depender de muchas fuentes, pero nada va a ser más importante que la palabra de Dios. Está en el versículo 3. Primera de Reyes 2 capítulos. Dice, cumple las órdenes del Señor tu Dios. Es lo que David le está diciendo a Salomón. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Para nosotros, hija, hijo, sigue la palabra de Dios, está en la Biblia, lo cual está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Vean con atención el texto. ¿Qué texto le estaba repitiendo David a Salomón? Vuélvanlo a leer. Léanlo, hermanos. Ustedes lo conocen. ¿Cuál?
Primera de Reyes es lo que está pasando. Pero esto que le está diciendo David a Salomón está en Josué. Josué 1 del 8 al 9, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Ya vieron Josué 1:8? Ahora vean Primera de Reyes capítulo 2:3. Cumple las órdenes del Señor tu Dios, sigue sus mandamientos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Es exactamente el mismo de Josué. Quiere decir que David, al darle el consejo a su hijo, el primero que se tiene que saber la palabra, ¿quién es? David, el que da el consejo. Porque ¿cómo podemos dar consejo nosotros si nosotros no conocemos la palabra de Dios? Por eso venimos, hermanos. Y tal vez los hijos no quieran venir. Bueno, venimos, Señor, prepárame, porque yo tengo que decirle a mis hijos que te escuchen, que te sigan a ti. Pero ¿qué les digo? El primero que tiene que aprender quiénes somos, hermanos, nosotros. Entonces, hermanos, por eso es tan importante que yo sé que hay veces nos desanimamos, es que los hijos no quieren, pero usted tampoco quiere, hermano. Y si el hijo un día le dice, a ver, papá, explícame, ¿qué le va a decir? Ay, no sé. ¿Quiénes son los primeros que tienen que estar preparados, hermanos? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que dar ejemplo, hermanos? Nosotros. ¿Quiénes son los primeros que tienen que decir, si les decimos no hables así, ¿quién es el que tiene que hablar diferente? Nosotros. Hazle así, ¿quién es el primero que tiene que hacerlo así? Nosotros. Ama así, respeta así, di así, no digas así, no hables así, no. Nosotros somos el modelo, hermanos, primero. Entonces, David le está diciendo lo mismo que dice Josué. Quiere decir que David sabía de la palabra y se la transmite a Salomón. Nosotros es lo mismo, hermanos, platicando en la familia, cuando compartimos algo es porque el Señor lo dice, no porque se nos ocurrió. No, dice el Señor esto. Dice la palabra esto. Oh, lo transmitimos. Hermanos, nosotros los que estamos aquí, los creyentes, el remanente que queda, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Imagínese que en su trabajo saben que usted va a la iglesia y un día se le acercan y le dicen, oye, dime algo porque estoy desanimado con un enfermo que tengo. ¿Qué les dice usted? Salmo 23. Oye, no sé qué decirle a mi hijo. ¿Cuál nos dijo el pastor? Primera de Reyes, capítulo 2. Nosotros somos los primeros, hermanos, en aprender y entonces les enseñamos a otros. El rey David lo entendía muy bien. Hijo, Salomón, haz esto y esto y esto. Y dirá Salomón, uy, qué bonito habla. No, es Josué 1:8. De hecho, David escribió muchos salmos y también Salomón escribió muchos proverbios. En el Salmo 119, para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y plata. O sea, David ya escribía, hijo, aquí es donde te vas a recargar. Vas a tener todo lo que quieras, pero no te me distraigas. Esto es lo más importante. Esto vale más que las piedras preciosas. ¿Sí o no, hermanos? Yo platicaba cuando veníamos para acá, en oración estábamos orando y les decía a mi esposa, a las niñas, les digo, qué bonito que en el momento en que uno sale rumbo al templo, uno sabe que uno sale a la misión más importante que hay. ¿Sí o no, hermanos? A ver a nuestro Padre Celestial. Y no importa que venga uno caminando, que venga uno en carro viejito, en el autobús, eso no importa. Uno viene a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque su palabra
es más preciosa que todos los oros y las riquezas del mundo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué quiere todo el oro y que no conozca a Dios? Entonces, hermanos, el segundo punto. Primero, no olviden sus responsabilidades para este año. ¿Tiene usted responsabilidades? Sí, cúmplalas. 2, fíjese en la palabra de Dios. Sígala. Repita lo que usted sabe, transmítela a sus hijos. Lo que David le dice, Josué 1:8, ahí está, hijo. Pero él ya había escrito, para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y plata. Tercer consejo que le va a dar usted a sus hijos o para usted en este año. ¿Cómo me preparo para un año próspero? 3, no te olvides de quienes te ayudaron. Hermanos, ¿hubo gente que los ayudó el año pasado? No se olvide de ellos, porque la vida da muchas vueltas. Probablemente el que lo ayudó el año pasado, este año esté en necesidad. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Que de pronto dice usted, no me digas, él era el que me daba. Ahora tal vez le toca a usted su turno de dar. No se olvide, ¿qué dice Jeremías? Ingrato es el corazón. Hay gente que se olvida de aquella mano que lo ayudó. Y es el tercer consejo que le da David a Salomón. No te olvides de quienes te ayudaron. Esto en el versículo 7. En cambio dice, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Salomón. Siempre platiquen, hermanos, en la mesa con sus hijos, en la mesa con su familia, quién los ayudó. Porque ellos deben saber quién ayudó a su papá o quién ayudó a su mamá. ¿Por qué? Porque eso es muy importante, hermanos. ¿Cuál es la palabra que usa el rey David, que le dice a Salomón? Sé bondadoso. ¿Qué es ser bondadoso? ¿Qué es la bondad, hermanos? En la Biblia, la bondad es una cualidad que se caracteriza en ser desinteresada, compasiva y misericordiosa. Se considera que la bondad es una expresión del amor de Dios hacia los seres humanos y que Jesús fue la personificación de la bondad. Hermanos, yo sé que Dios no nos da todo lo que queremos, pero no nos falta qué comer. Y no solamente nos alcanzó este año pasado para darles, para compartir de lo que Dios nos dio en El Salvador, en Guatemala y en Cuba. Hermanos, seamos bondadosos. Esa palabra es muy parecida a la generosidad. La generosidad es un valor que se refiere a la disposición de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Es un acto de amor que implica poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Cuando el rey David le dice a Salomón, viene un año bueno, prepárate. 1, no te olvides de tus responsabilidades. 2, céntrate en la palabra de Dios. Y 3, no te olvides de quienes te ayudaron. Sé bondadoso. Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hermanos, ese es el mensaje de hoy. Yo los animo, hermanos. Yo no sé por qué situación cada uno de ustedes esté pasando. Es probable que haya empezado el año difícil, pero yo sí le digo, anímese porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, para su iglesia. ¿Lo creemos así, hermanos? Sí. ¿Qué nos va a dar? No sé. Tampoco vamos a decir que es cosas materiales, porque esa es una falsa teología. Pero si el Señor se place con que nos dé gozo, amor, esperanza y paz. ¿No serían los mejores regalos que nos diera Dios, Señor? ¿Que nos diera nuestro Señor? ¿Le cambiaríamos lo que tenemos porque hubiera paz en muchos hogares, sí o no? ¿O porque hubiera amor, o armonía, o entendimiento, o reconciliación, o perdón?
¿O no, hermanos? Entonces dejemos que Dios sea el que nos dé, porque si escogemos, de pronto escogemos mal. ¿De casualidad ustedes nunca escogieron mal? Dos. Escogimos mal, porque hablábamos con nuestras propias necesidades. Es más bonito cuando decimos, Señor, tú sabes qué necesito y dame lo que yo necesito. ¿O no, hermanos? Dame lo que yo necesito. Nos vamos a preparar, hermanos, para un año próspero. ¿Cómo? Primero, no olvide de sus responsabilidades. 2, céntrese en la palabra de Dios. Y 3, sea bondadoso. No se olvide de quienes los ayudaron. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por dejar plasmado ese momento donde David, a punto de morir, le dice en breve 3 cosas importantes a Salomón: que sea responsable, concretamente le dice que sea hombre. 2, que se centre en la palabra tuya, la palabra de Dios, dice. Y tercera, que no se olvide de ser bondadoso, que no se olvide de quienes lo ayudaron, porque David sabía que venían años de prosperidad. Y tú, Padre, dejaste plasmado ese diálogo que el día de hoy, más de 2000 años después, nos lo llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente, porque tu palabra es eterna y tiene un objetivo el día de hoy. Permite, Padre, que la podamos registrar, atesorar y aplicarlo en nuestros hogares, Señor. Y estamos seguros de que si eso se lo dijo David a Salomón, se lo podemos decir a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Hermanos, les deseo que tengan un año próspero y que no se les olviden esos 3 puntos. Dios los bendiga, hermanos.